Buenos días, les habla la pastora Luisa Bargenis Ramírez desde el municipio Sucre del estado Aragua. Es un placer volver a estar con ustedes como venimos haciéndolo cada semana y deseando que usted, su matrimonio, su familia se encuentren muy bien y que todos aquellos que están enfermos, que están desanimados, que están deprimidos, que tienen alguna circunstancia difícil y aún todos aquellos que están muy bien, les saludo para que en todo esto podamos confiar en Dios, de que Él siempre va a ser el que nos respalde en toda nuestra situación. Hoy quiero hablar acerca de un tema que data de la época de Jesús y que yo he titulado Jesús denuncia el extremismo religioso. Y quiero que para contextualizar este tema vayamos al libro de Mateo en el capítulo 15, del 1 al 2, donde Jesús le habla a líderes de Jerusalén que cuestionan a Jesús. Dice lo siguiente: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Como podemos ver, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Hasta este punto, la mayoría del ministerio de Jesús había sido en la región de Galilea. Galilea estaba al norte de Judea, donde está Jerusalén. Estos escribas y fariseos eran una delegación oficial del templo de Jerusalén, del Sanedrín. Y ellos, viendo a Jesús, lo investigaban y evaluaban cada palabra y cada obra que Jesús llevaba a cabo en medio de todas aquellas multitudes que le seguían. Y ellos realmente estaban confundidos y en muy poco tiempo van a ser realmente indignados y sorprendidos por todo aquello que Jesús hacía, pero sobre todo por lo que Jesús confrontaba acerca de la conducta extremista religiosa de ellos para con el pueblo de Israel. Quisiera, como segundo punto, ya que el primer punto fue que ellos se acercaban a Jesús, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, hablar acerca del punto B: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Estos lavados ceremoniales eran como un ritual o una tradición que ellos habían implementado por el Talmud y no porque estuviera en la ley o en las escrituras. Los líderes religiosos dicen lo mismo cuando se referían a la tradición de los ancianos y no a los mandamientos de Dios. Los ancianos aquí no son los gobernantes vivientes del pueblo, sino los portadores pasados de la autoridad religiosa. Entre más remota, más venerable. Es lo que podemos ver por lo que expresaban estos fariseos cuando emplazaban a Jesús, hablando acerca de estas cosas que Jesús sabía muy bien que su Padre no lo había establecido. Ellos, como punto C, dicen: no se lavan las manos cuando comen pan. El asunto en cuestión no tenía nada que ver con una buena higiene. Los oficiales religiosos fueron ofendidos porque los discípulos no observaban los rituales, las doctrinas o la añadidura que ellos habían colocado sobre el fundamento de la palabra
que Dios había dado a Moisés y a los profetas, sino que ellos seguían rituales religiosos y extensivos de lavado antes de la comida. Muchos judíos antiguos tomaron esta tradición de los ancianos muy en serio. Y cuando nosotros estudiamos a los exégetas o a los estudiosos de la palabra, vemos que nos podemos encontrar con Polen, que es un rabino judío, que dice lo siguiente. El rabí judío José dice: el peca tanto el que come con las manos sin lavarse como el que está con una prostituta. Entonces he tomado esta parte de esta cita para ilustrar cómo ellos habían convertido una tradición que se había implementado de generación en generación sobre la palabra que Dios había determinado. Y así es el espíritu de religiosidad que se introduce dentro del evangelio que Jesucristo predicó y que hoy en día ha confundido a muchos, dándole más importancia a los aspectos externos que a la condición espiritual y a la condición del corazón, porque hay un extremismo en lo que se hace. Sabemos claramente que nosotros no tenemos amistad con el mundo, porque el que se constituye en amigo del mundo es enemigo de Dios. Pero este tipo de cosas no tiene ninguna implicación que nos conlleve a la salvación. Es por eso que hoy quiero hablar acerca de esto, porque al poner de relieve este tipo de cosas, yo pudiera enumerar muchísimos aspectos, como el uso de corbatas, como el uso de faldas, como el corte de cabello, como algunos ritos pues, o costumbres que se han introducido, pero que cuando tú vas a la escritura, nosotros no encontramos que estos aspectos sean de carácter salvífico, sino que por el contrario añaden una tradición, añaden una costumbre, añaden un fariseísmo o un extremismo religioso que no ayuda al que está conociendo la palabra a convertirse en discípulo. Cuando nosotros leemos los evangelios, Jesús nos dice: vayan y hagan discípulos. El discípulo es aquel que conoce perfectamente lo que nuestro Señor Jesús nos reveló acerca del Padre, de su carácter y qué quería el Padre de cada uno de nosotros. Cuando vamos a Mateo capítulo 15, versículo 3, Jesús responde con una pregunta, poniendo la tradición del hombre en contra de la voluntad de Dios. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros o ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por sus tradiciones o por vuestras tradiciones? ¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios? Cuando los discípulos fueron acusados de pecado, Jesús les respondió con una acusación. Jesús fue fuerte con su respuesta, porque los líderes estaban demasiado interesados en estas trivialidades ceremoniales cuando declararon a la gente sucia por causa de su tradición. Le negaban el acceso a la gente para con Dios. Y esto nos debe llamar a una profunda reflexión. ¿Cuántas personas asisten a las congregaciones que vienen maltratados, vienen molidos, vienen en una condición de dolor, de angustia, buscando consuelo en Jesús, buscando consuelo en su palabra, buscando el amor dentro de nuestras congregaciones? Y por causa de este tipo de cosas son heridos, son maltratados, son juzgados de algo que ellos ni siquiera conocen,
o de algo que realmente no está en la Escritura y que puede destruir a los a los que no conocen la palabra y que están llegando en medio de nosotros. Sabemos, y puedo tristemente decir, que en algunas ocasiones he tenido que vivir esto y ha sido muy doloroso ver cómo personas que necesitan tanto del consuelo y de la restauración que Jesucristo ofrece se van de las congregaciones por este extremismo religioso. Y quiero citar el capítulo de Lucas, capítulo 17, versículo 1, donde Jesús habla acerca de esta circunstancia en particular. Dice lo siguiente: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Miren por ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Bueno, Jesús habla aquí muy claramente acerca de que es imposible es que no vengan tropiezos, pero hoy quiero decirte que si has sido lastimado en algún sitio donde has ido a buscar a Jesús, no todos están dispuestos a lastimarte. Yo quiero hablarte acerca de la veracidad, del amor y de la restauración de Jesús, ya que yo experimenté esto hace 16 años y quiero invitarte que si ha sido así, vuelvas tu mirada a Jesús y vuelvas a Él, porque Él no tiene nada que ver con este extremismo religioso. Esto que Jesús hizo pudiera pensarse, ¿verdad?, en un momento dado que esto fue una respuesta equivocada de parte de Jesús. Últimamente, estos conflictos con los líderes religiosos se convirtió en el motivo exterior de por qué Jesús fue entregado a los romanos para la muerte. Pero realmente era determinante que Jesús marcase una diferencia entre las tradiciones que no pertenecen a la palabra y la relevancia de la palabra en sí, porque es ella la que produce vida. Entonces, hoy mucha gente hace tropezar a los jóvenes, a las mujeres que llegan a la congregación, a los hermanos que llegan, porque ellos quieren que se amolden a tradiciones de hombre, pero la pregunta es, ¿está eso en la palabra? ¿Crees tú que por medio de lo que tú le estás implementando sin haberlo enseñado, sin haberlo instruido en amor, sin haberlo discipulado para hacerlo discípulo de Cristo, ese detalle lo va a salvar? Entonces podemos entender que la tradición, como Jesús dice aquí, lo que ya habían dicho los líderes religiosos, que su tradición era más importante que la palabra y que sus rituales eran más importantes que lo que la palabra establecía. Y pasando ya a Mateo capítulo 15, en el versículo 4 al 6, un ejemplo en cómo sus tradiciones deshonraban a Dios y que las prácticas de no ayudar a sus padres con recursos decía que eran devotos a Dios. Es uno de los ejemplos que en la palabra nos ilustra hasta dónde llegaba el desatino de estos líderes religiosos. Y la pregunta es hoy, ¿cómo estamos haciendo nosotros con los que están llegando después de esta pandemia, después de
de todo de esta cuarentena, de este encierro. ¿Qué estamos haciendo con los que están llegando? Le vamos a colocar cargas que nosotros mismos no podemos llevar o que no practicamos. O le vamos a enseñar lo que es la palabra de Dios para que ellos puedan realmente nacer de manera correcta, nacer de nuevo y convertirse en discípulos de Jesús. El punto A de este capítulo y de estos versículos 4 y 6 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu madre y a tu padre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Entonces, vemos como punto A que honrar a tu padre y a tu madre, el mandamiento de Dios claramente decía que todos deben de dar honra a su padre y a su madre, aún afirmando una penalidad por desobediencia extrema de este mandato. Cuando somos adultos y ya no vivimos en la casa de nuestros padres o bajo su autoridad, ya no tenemos que obedecer a nuestros padres y madres. Sin embargo, aún estamos obligados a honrarlo. Ese mandamiento permanece. En el aspecto B, yo quiero desmontar, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Algunos judíos de los tiempos de Jesús tenían una manera de sacarle la vuelta al mandato de honrar a tu padre y a tu madre. Sé que ellos declaraban que todas sus posesiones o ahorros eran una ofrenda a Dios, que era especialmente dedicada a Él. Entonces podían decir que sus recursos no estaban disponibles para ayudar a su padre y a su madre, lo cual es una clara desobediencia al mandato y a la palabra de Dios. Esta declaración conveniente aparentemente dejó la prosperidad realmente de un lado y ellos hacían unos votos porque los religiosos le imponían esto, invalidaban lo que la palabra decía para complacer a los religiosos extremistas de la época. Y como punto C, dice Jesús, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Por medio de este truco se podía desobedecer el honrar a madre y a tu padre y hacerlo mientras eran ultra religiosos, pero violaban abiertamente la palabra de Dios. Y para cerrar, quiero citar en Mateo 15, del 7 al 9, Jesús condena su tradición hueca y sus hipocresías. Jesús les dice, hipócrita, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y hoy, como cristiana, como pastora, como una mujer que ha estado en la congregación tantos años, veo con mucho dolor cómo tanta gente se pierde porque cada quien quiere hacer un Talmud sobre lo que es la escritura, quieren hacer un libro aparte, establecer una doctrina aparte, extrapolar una parte de la escritura sin estudiar el contexto histórico y a quién le fue dada esa palabra, lo cual hace tropezar, como dice Lucas 17, a muchos, y los hiere, los aparta y destruye sus corazones. Dice, de labios me honran, mas con su corazón están lejos de mí. Esto era verdadero.
de los líderes religiosos que Jesús confrontó, y citó un pasaje de Isaías también. Sin embargo, también puede ser cierto de nosotros. Podemos aparentar el acercarnos a Dios mientras tenemos nuestro corazón lejos de Él. Es fácil el querer y ser impresionado por la imagen de estar cerca de Dios sin en realidad hacerlo con su corazón. Porque cuando una persona va en contra del diseño, va en contra de la palabra de Dios, deshonra a los padres, deshonra a la autoridad, deshonra la palabra de Dios, abiertamente él está en contra de lo que Jesús mandó, que es hacer discípulos. Y en el aspecto B dice enseñando como doctrina mandamientos de hombre. La cita de Isaías describe con precisión el verdadero problema con los líderes religiosos. Ellos elevaban la tradición del hombre al mismo nivel de la palabra revelada de Dios, lo cual pues por supuesto Jesús confrontó de manera contundente. Y hoy yo quiero dejar esto en el corazón de aquellos que han sido heridos, que han sido maltratados, de aquellos que quieren llegar a la iglesia. Y yo te invito a que vengas a los pies de Jesús y que desestimes todas estas cosas y que vayas a un sitio donde tú puedas practicar la palabra, puedas practicar la santidad, puedas convertirte en una persona diferente, en un nacido de Dios, sin que por esto tú tengas que ser condenado, si tú tengas que ser sometido a un estilo de vida que no es el que Jesús predicó. Pablo hablaba acerca de otro evangelio, y el otro evangelio es ese que se añade a lo que Jesús y los profetas no han hablado, sino que el hombre quiere imponerlo porque a él le parece. Jesús no dijo todas las tradiciones son malas, él dijo todas las tradiciones son buenas. Él comparó las tradiciones con las palabras de Dios y las puso en una prioridad mucho más baja que la que Dios había dicho. Es decir, Jesús confrontó de manera puntual y precisa que no podíamos darle un primer lugar a la tradición cuando que la palabra de Dios era invalidada, que había que practicar de manera clara y contundente la palabra y ponerla a ella en primer lugar. Bueno, amigos, yo quiero hablarle a los que no conocen a Jesús para que vengan y entiendan que Él es amor y que Él está interesado en producir en ti un profundo cambio y en que tú conozcas el amor tan grande que Dios quiere manifestar a los hombres, porque Él quiere que todos se salven, que Él no hace acepción de personas. Por lo que debemos poner de lado las acepciones y considerar que toda alma o toda persona es del interés prioritario para plantar el reino de Dios en la tierra. Yo quiero finalizar este mensaje haciendo un llamado a la iglesia en este tiempo en que estamos retornando a las edificaciones, al templo, ya que la iglesia somos nosotros, pues la familia, las personas que nos congregamos, para que consideren pues todas estas cosas y no hagan tropezar a los que están llegando, que son muchos los que van a llegar y muchos los que quieren convertirse en discípulos de Cristo. Y por otro lado, hago un llamado a los nuevos para que si alguna cosa de esta ocurre, no prestes atención a esto y preguntes qué dice Dios acerca de este asunto en la palabra. Bueno, amigos, me despido deseando que esta palabra sea de edificación para los hijos, para los padres, para los líderes de la iglesia, para todos aquellos que estamos extendiendo el reino y que no debemos confundirnos, ya que la palabra que he predicado tiene la autoridad que le dio el Padre al Hijo y que ha sido Jesús quien ha desmontado y se ha levantado en contra de todo esto que aparta y destruye a aquellos que están llegando al reino, a la iglesia, al conocimiento de Jesucristo, porque nadie irá al Padre, nadie podrá conectarse con Dios si no es a través de su Hijo Jesús. Bueno, se les ama, un abrazo, mi respeto
a todos aquellos que están haciendo iglesia y esperando que esta palabra calen en los corazones de una manera tal que entiendan que el amor es la supremacía, es lo máximo que nosotros podemos practicar a la hora de predicar y llevar el evangelio de la salvación a las almas.